ejercicio en el que nos queremos introducir de lleno. Para quien no me conozca, yo soy José Barrero, profesor de las asignaturas de Periodismo Deportivo y Deporte y Comunicación, pero los importantes en esta ocasión son los compañeros que están en esta mesa redonda. Empezamos por Julia Luna, compañera de Televisión Española. Julia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, buenos días. Lo primero que te pregunto, Julia, ¿cuántos Juegos Olímpicos llevas tú ya? Y por favor, luego nos tienes que contar cómo haces para emocionarme a mí y emocionarnos tanto con tus narraciones de natación. Porque además la natación es uno de los deportes fundamentales en los Juegos Olímpicos. El atletismo y la natación, yo creo que son, luego si queréis lo debatimos, pero yo creo que son los padres, las madres del deporte olímpico y del deporte mundial. Eso sí que son los reyes y las reinas del deporte, realmente. Sí, junto con la gimnasia. Son los tres deportes principales, básicos de los Juegos. Bueno, pues van a ser los de Tokio mis octavos Juegos Olímpicos de verano, porque yo llevo muchos años, soy muy mayor. Empecé en Barcelona 92, los Juegos que se hicieron aquí. Después fui a Atlanta, de Atlanta a Sydney, de Sydney a Atenas, Atenas Pekín, Pekín Londres, Londres Río y ahora Tokio. En Juegos de verano, Juegos de invierno, he hecho Sochi y Vancouver. Y luego Juegos Paralímpicos con Almudena, he tenido el placer de hacer los últimos de invierno. Qué maravilla. Ese es un poco mis 30 años de experiencia en deportes y sobre todo en Juegos Olímpicos, que es el leitmotiv de nuestra profesión. Cada 4 años, en este caso cada 5, Juegos Olímpicos, que es para lo que te preparas y lo que más te apetece hacer como periodista, porque es lo más. Acaba de decir Julia, además, un dato que es histórico y yo no sé si somos muy conscientes de lo que está ocurriendo, pero siempre se han vivido estos Juegos Olímpicos cada 4 años y este va a ser cada 5. Luego comentamos, si queréis, porque va un poco al hilo de lo que venimos viviendo y lo que planteaba yo en uno de los puntos de la introducción. Gracias por estar aquí, Julia, es un regalo, como todo, la verdad. Acompañando a Julia Luna está también nuestra compañera del diario Marca, Almudena Rivera. Almudena, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que también decía antes Julia, habéis coincidido, hemos coincidido todos luego en las canchas y en la profesión. Sí, yo estos Juegos, los de Tokio, van a ser los terceros olímpicos, pero en Paralímpicos empecé en Pekín 2008 y desde entonces pues he hecho todos los de verano y todos los de invierno, los últimos con Julia, con lo cual, bueno, pues creo que al final no son los novenos los de Tokio, contando con olímpicos y paralímpicos. Pero claro, tiene truco, en realidad es cada 2 años, no cada 4, no me hagáis cuentas que no soy tanta mayor. Tú eres más joven, ya se ve. Bueno, pero si multiplicas, no cada 4, sino cada 2, entonces, bueno, los paralímpicos me sirvieron para empezar en el mundo del deporte a este nivel, de deporte olímpico-paralímpico. Es verdad que hay luego mucha diferencia a la hora de en la cobertura, sobre todo por cantidad de periodistas que envía cada medio de comunicación, que al final en los olímpicos, bueno, en este caso en Tokio, que hablaremos más tarde, se ha reducido muchísimo el número que vamos a ir por cada medio debido a las restricciones. Por la pandemia va a haber tal burbuja que, bueno, no va a ser realmente fácil poder cubrir estos Juegos, pero lo habitual es que en Paralímpicos solo vayamos uno por medio. Entonces, pues bueno, en Pekín fue la primera experiencia, para mí fue inolvidable. Yo creo que los Juegos Paralímpicos están infravalorados a nivel general y Julia, que también los ha vivido, lo puede decir. Y nada, y con muchas ganas pues de afrontar estos nuevos Juegos. Y sobre todo pensando un poco eso, en que son un reto periodístico, porque al final nosotros estamos acostumbrados a hacer una cobertura muy similar de unos Juegos a otros. Vas cambiando un poco la localización y los deportistas, pero la cobertura hay unos básicos habituales y en estos Juegos pues nos va a tocar adaptarnos, igual que este último año nos ha tocado adaptarnos a cubrir y a teletrabajar y a este tipo de cosas y a pasar de hacer entrevistas, sobre todo al inicio, ¿no?, que en vez de hacerlas en persona las teníamos que hacer con los deportistas a través de una pantalla. Claro. Pues bueno, yo con ganas a afrontar el desafío. Es una maravilla porque al final, como no tengamos cintura y sepamos adaptarnos a las circunstancias tal y como vienen, y además, si os digo la verdad, creo que no se note que tú tienes muchos problemas para salvar y para tener que adaptarte a la realidad. Nuestro trabajo como intermediarios en el que nosotros no aparecemos al final. Esto es también para debatirlo mucho, pero es que el protagonista realmente no somos nosotros, son los deportistas de los que hablamos
y que tanto interés generan en el entorno. Gracias, Almudena, por estar aquí. Jorge Duato, compañero de deportes de Radio Nacional de España, gracias por estar también en la Universidad Europea. Tú ya has venido alguna otra vez y ha sido un auténtico placer. Nada, cuéntanos un poco, Jorge. Gracias a ti y gracias a todos vosotros. Pues yo estuve en los Juegos de Río, iba a decir hace 4 años, pero no, hace 5, claro, que ahora se nos descuadra la cuenta. Allí estuve presencial y los anteriores, los de Londres, pues me tocó coordinar desde aquí, desde Madrid, que también es otra labor, yo que he visto los dos lados, estar aquí en Madrid también es curro interesante. Y nada, pues la experiencia de los Juegos, yo creo que ahora lo hablaremos. Cuando se dice que es el evento deportivo de más trascendencia y demás, por supuesto, pero yo ahora lo hablamos, me quedaría con todo lo que lleva alrededor unos Juegos, en cuanto al tema social, lo que implica para esa ciudad, para un país, y lo que implica también para lo que es la sede y lo que implica para todos los deportistas y todas las nacionalidades que están allí representadas. Es un evento global. En Río, por ejemplo, hubo un equipo de deportistas de refugiados, en fin, que es algo que es muy bonito y muy impresionante vivirlo en directo, porque es los mejores deportistas del mundo y además un poco un reflejo de lo que es la sociedad, tanto de ese país como a nivel mundial. Qué bien, fenómeno, Jorge. Al final, cuando uno va a cubrir unos Juegos Olímpicos, esto es una recomendación que yo creo que la he escuchado en comentarios, en debates con compañeros, y es: no está solo para los Juegos Olímpicos el deporte. Al final, esos Juegos Olímpicos se están celebrando dentro de una sociedad, dentro de una ciudad y dentro de un mundo donde estamos todos, y eso también hay que tratar de transmitirlo, intentar abordarlo todo. Gracias, Jorge. Rubén Heras, compañero de deportes de RTV. De RTV.es, gracias también por estar aquí. Mirar a los alumnos, no pasa nada, es verdad que estoy aquí un poco a tu espalda, pero los importantes sois vosotros. Tú también en Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, no sé si has estado en algún otro más, Rubén, y cómo ha sido un poco, pues eso, así de entrada, una pincelada de esa primera experiencia. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos y perdón que te dé la espalda. No, por favor. Y mi experiencia olímpica, como decía José, pues presencialmente empezó en Río de Janeiro en 2016 y como apuntaba también antes Jorge, es muy importante también la labor que se hace desde Madrid, la labor lo que llamamos el quedado especial, ¿no? El que se queda aquí trabajando, que tiene una parte súper importante en la cobertura. Mi experiencia de quedado especial sí que son 2 juegos más, los de Pekín y los de Londres, y ahí vas acumulando experiencia para cuando vas a hacerlo presencial, que ya es como el boom de trabajo informativo que tienen unos Juegos Olímpicos por el volumen que tiene de deporte, ¿no? Porque son un montón de mundiales al mismo tiempo, hay muchas cosas que cubrir, muchas historias que contar, y creo que es un regalo para cualquier periodista poder estar in situ en unos Juegos Olímpicos y poder contar pues la mayor fiesta del deporte y lo que supone para el deporte y para la ciudad que los acoge. Pues eso es. Lo que vamos a intentar abordar es cómo, pues al final, el periodista tiene que intentar acercarse a toda la realidad de lo que está ocurriendo en unos Juegos Olímpicos. Como bien estáis pudiendo ver, tenemos aquí la fortuna, la suerte de contar con 4 compañeros, con 4 profesionales de los 4 grandes medios. Es televisión, es radio, es prensa y es prensa digital, medio digital. Creo que es una joya y un tesoro que puedan estar aquí con nosotros hoy, esta mañana. Si te parece, Julia, empezamos un poco por la tele y que nos ahondes un poco tú cómo han sido quizás esa experiencia, o concretarla a lo mejor en algún detalle que a nosotros como futuros comunicadores o periodistas nos interese saber de cómo se trabaja, cómo trabaja la televisión, cómo trabaja un profesional de televisión en un gran evento como es unos Juegos Olímpicos, como son unos Juegos Olímpicos. ¿Te parece? Sí, la primera palabra que se me viene a la mente es estrés. O sea, es un estrés brutal. Trabajamos una media de 15 horas al día, no comes, no bebes, no haces nada, estás con una adrenalina y un estrés tremendo. La televisión es tremendamente compleja,
en unos Juegos Olímpicos porque te llegan muchísimas señales a la vez, no tienes ni siquiera canales suficientes para recibir todas esas señales y tienes con eso que hacer una programación. Entonces, lo que llamamos el sudoku de los horarios, del día a día de la jornada, es espantoso para cualquiera. Yo me limito, entre comillas, a hacer mi trabajo de comentarista, redactora, reportera, haces de todo, pero veo cómo sufren mis compañeros que tienen la responsabilidad de sacar una señal, que es la que se ve, o sea, lo que llamamos una continuidad, con la cantidad de señales, de competiciones, de deportistas importantes. La labor del editor es brutal. Hay pocas cabezas, de verdad, que puedan afrontar una cosa así. Nosotros, tradicionalmente, en Televisión Española, hemos dedicado la 1, la 2 y con la creación de Teledeporte, pues para intentar ofrecer todo el deporte en directo en los Juegos Olímpicos. Imaginaros la cantidad de horas al tener 3 canales disponibles para dar juegos, intentando no repetir y para que se pueda ver, o el que quiera ver determinada cosa, lo pueda hacer. Aún así, nos faltan canales. Es muy complicado intentar dar todo. Canales y horas. Y horas de emisión, claro, horas de emisión. Sí, o sea, estamos hablando... siguen teniendo 24 horas. Claro, estamos diciendo que Teledeporte, por ejemplo, ofrece 24 horas al día Juegos Olímpicos. Que la 1 puede estar dando, quitando los telediarios, el resto es Juegos Olímpicos. Y la 2 sale cuando ya no podemos más, la 2 abre ventana para poder dar Juegos Olímpicos. Es decir, es de una magnitud tremenda. Técnicamente es muy, muy complejo. Allí, en este caso Tokio, en la ciudad sede, los periodistas trabajamos en 2 grandes edificios. Por ejemplo, Almudena trabaja en el MPC, que es el Media Press Center, y los que hacemos audiovisual, radios y teles, trabajamos en el IBC, que es el International Broadcasting Center. ¿Vale? Entonces allí montamos una televisión, cada televisión monta su propia televisión, es decir, un control central donde te llegan todas las imágenes, una redacción dotada de ordenadores, de edición para hacerlo, locutorios de sonorización para informativos, varios sets de presentación para entrar desde allí. Es decir, es una mini tele que se monta pues como cuando hay aquí en Madrid una feria, un congreso, se monta con paredes así y es tremendo, se monta 2 meses antes y el lío de cables es brutal. Yo con los cables alucino. Y entonces luego cada comentarista nos vamos a nuestra sede y conectamos con el control central de la ciudad, de ahí. O sea, nosotros no conectamos con Madrid o Barcelona en ningún momento. Todo, o sea, de allí de Tokio sale toda la señal hecha. ¿Vale? Lo que vosotros veis en la tele luego, todo ha llegado ahí, a ese IBC, a esa mini tele que tenemos todas las teles, que es un edificio enorme de un montón de plantas, y ahí está la NBC, la RAI, la NHK, todas las televisiones del mundo con derechos, y es espectacular. Es espectacular cómo puede salir eso tan así, ¿no? Tan de puntillas, tan frágil. Y entonces, pues eso, yo os puedo hablar sobre todo de lo que veis en casa cuando hay Juegos Olímpicos, que quizá pues podamos ver el vídeo de lo que sentimos los narradores, los comentaristas. Yo, como sabéis, comento natación sincronizada, pero he comentado en Juegos Olímpicos hípica, esgrima, mountain bike, lo que se tercie, ¿vale? Es un reto tremendo para los deportes que sigues, es estupendo porque es un día a día de trabajo, pero cuando te toca uno
que no haces habitualmente, el sufrimiento es importante. No sé si Jorge nos puede poner el vídeo de, por ejemplo, los grandes momentos que vivimos los narradores en los Juegos Olímpicos de Río. Ahí está. ¡Olímpico Mireia Belmont! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mayalen Serraut! ¡Viene acelerando! ¡Vamos a ver la marca! ¡Mayalen Serraut! ¡Primero Mayalen Serraut! ¡Tiempazo extraordinario! ¡Espectacular, Lidia Valentín! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer la berciana! El globo. Berja que la envía muy lejos de la pista. Esto es increíble. Cómo llora Rafa, cómo se revuelca Mar López. Tercera medalla de oro para España en estos Juegos de Río. ¡Qué sprint final el que ha realizado este chico de 21 años! En efecto, medalla de oro y campeón olímpico representando a España, Marcus Valls Cooper. Esta es la suya, Orlando progresa, Orlando progresa, Orlando progresa. ¡Plata! ¡Medalla en los últimos metros! ¡Van a ser oro! 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 ¡La medalla de oro! ¡Saúl Cravioto! ¡Cristian Toro! ¡Señoras y señores! Bueno, yo creo que podemos seguir así, están todas las medallas de las 17 medallas que ha conseguido España en Río, pero para que veáis un poco la pasión que sentimos por el deporte. Para nosotros es súper especial los Juegos por esto, porque es deporte de altísimo nivel y te dejas llevar por el momento, por la pasión, por lo que estás viendo. Es muy difícil tener lucidez porque pasan muchas cosas a la vez y tienes que ir con un trabajo previo tremendo. O sea, no vas te lo preparas en 4 días. Yo, por ejemplo, llevo preparando Tokio. Llevo preparando un año la natación de Tokio. Y ahora mismo estoy en el momento peor para mí de preparación, porque se están disputando todos los preolímpicos nacionales para que los nadadores que van a ir a Tokio, y tengo que estar pendiente de eso y pasarlo a mis notas, a mis fichas, a mis cosas. Ha habido preolímpicos de clasificación en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Japón, en Sudáfrica, ahora están los de Irlanda, están los de Brasil. Es decir, en una semana se me juntan 6 o 7 clasificatorios y es súper agobiante, Entonces, todo eso yo lo tengo que triturar, digerir y irlo preparando. Es decir, que esto no llegas y te dejas llevar por el momento, no es esto. O sea, este no es nuestro trabajo. Hay una preparación previa muy importante. De hablar con los deportistas también, de ir viendo las cosas que les pasan, los problemas de clasificación que tienen. Es decir, los juegos no son llegas allí y ya está, ¿no? Llegas y te pones a hablar y te dejas llevar y narras lo que ves. No. Hay un trabajo de preparación muy importante. Y es un poco lo que luego veis reflejado, ¿no? Que el nivel es tan brutal de deporte, de competición, que te deja, pues te deja muerto. Es que pues el otro día no sé con quién lo comentaba, que nosotros tenemos que ir con complementos de vitaminas, con todo, porque es que no comes, no duermes, la voz se te va, son muchas horas narrando a un ritmo muy alto y forzando mucho la garganta. Te tienes que hidratar al máximo. Nos reímos mucho en el IBC, los comentaristas, se nota quiénes son presentadores y comentaristas, porque vamos todos con un pañuelo alrededor de la garganta siempre, precisamente para protegernos. Y aparte que el aire acondicionado es brutal, el aire acondicionado es brutal. A veces hace más frío que en unos juegos de invierno, ¿verdad? Sí, porque las máquinas necesitan refrigeración, entonces la temperatura pueden ser 12, 14 grados fácil. Da igual que estés en verano y luego sales a la calle y te viene aquel sopor de 40 grados cuando vas a cubrir algo o tal.
Y bueno, como en todos los juegos, lo peor son los desplazamientos entre sedes y tal, pierdes mucho tiempo. Creo que ahora en Tokio este problema no lo vamos a tener, porque, como decía antes Almudena, se ha reducido a la mitad la presencia de periodistas, de medios, un 50% por el COVID, y las ruedas de prensa y casi todo se van a hacer telemáticamente. Entonces habrá contacto con los deportistas, todavía no sabemos cómo los vamos a hacer, pero bueno, ya quitándonos esos desplazamientos tan espantosos entre sedes, esos autobuses, tienes que ir con los autobuses oficiales de la organización. Incluso en esos desplazamientos en autobús también seguías trabajando. Porque claro, vas ahí con el ordenador, el teléfono. Te ponían wifi en los autobuses y tú ibas con el portátil también haciendo cosas para aprovechar el tiempo. No, es que perdías 2 horas fácil entre ida y vuelta, entre una sede y otra. Bueno, pues un poquito nosotros en la tele funcionamos así, es una tensión tremenda, estás deseando que llegue, pero deseando que termine también, y cuando termina te entra tal bajón. Yo conozco compañeros que han tenido que ir al hospital después a recuperarse, no es broma, o sea, te exige el máximo de ti. Por eso es muy importante tener una preparación lo más completa posible, para bueno, poder salir, ¿no?, de imprevistos y bueno, porque no te da tiempo a preparar nada. O sea, entre un día y otro, o sea, yo me puedo ir a la piscina a comentar las series, vengo y hasta que comento las finales de la tarde, hay telediarios, hay zonas mixtas de competiciones a las que hay que ir, de repente, yo qué sé, hay un deporte que nadie tenía previsto y tienes que comentarlo desde una cabina de off-cue que llamamos, de locución, es decir, que no te da tiempo a, digamos, ahora, bueno, descanso, me preparo la de la tarde. No, es que no da tiempo. Entonces es muy apasionante, pero tremendamente duro, exigente y te exige lo máximo. Y además, el problema que nos encontramos nosotros, quizá menos los que estamos aquí, porque estamos acostumbrados a hacer mucho polideportivo, pero sí otros medios que se dedican principalmente al fútbol. Claro, llegan unos juegos, van a cubrirlo y vale, se encuentran saltos de trampolín, doma clásica, esgrima, taekwondo, y vale, sí, dices, ya, aquí tengo el españolito, pero ¿cómo se juega esto? ¿Qué, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado en los saltos de trampolín, es que siempre me ha pasado con los saltos, de venir compañeros de otros medios a mi posición, oye, perdona, tal, mira, yo soy cuéntame de qué va esto, cómo va. Y dice, vale, ¿sabes? Que eso es lo que pasa mucho en España, que no tenemos esa cultura deportiva que tienen otros países. Entonces hay muchos periodistas que no es que se dedican al fútbol, no es que quiera hablar mal de ellos, pero que llega un evento muy polideportivo, no te cuento este año con el surf, la escalada, el skateboarding, o sea, son deportes pues que no controlas y que tienes que informar, tienes que comentar muchas veces. Entonces muchos se quedaban cerca de ti y comentaban lo que te oían. O sea, que la gente se busca la vida, que me parece estupendo, vamos, pero a lo que voy es que tienes que ir muy preparado porque te exige el máximo. Y entonces cuando no controlas, vas a cubrir un deporte y no controlas, esto, lo Julia, pasas mal. les dicen las clases particulares o antes o después. No, vale, yo respeto porque, bueno, a mí también, yo también, sí, a ver, me han tocado deportes que no conocía, pero nosotros improvisamos menos porque planificamos mucho, porque no tenemos más remedio como televisión que planificar y saber. O sea, no vas a comentar un deporte, sabes que vas a comentar 4. Entonces hacemos como vas a lo mejor de narrador 1, que es decir, principal, a natación y sincronizada. Vas de 2 a mountain bike y esgrima. Correcto. De narrador 3, quiere decir que si el 1 falla, porque o se alarga esa retransmisión y se monta con la siguiente, entra el 2 en acción. ¿Sabes? Entonces, por eso hablaba del sudoku de la programación. Porque el colocar a los comentaristas para que los que hagan deportes que no se solapen, que lo puedan hacer. Que luego a veces, depende de quién se clasifica, quién va pasando de ronda, se te vuelve a solapar, con lo cual
Un partido de tenis que te dura 4 horas, que nos pasó. Sí, en Río que nos el tenis pasó fue... de golpe, 4 horas de partido de tenis se solapó con el siguiente y el que tenía que comentarlo no podía porque estaba comentando el de las 4 horas. Claro. Y tuvo que entrar otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es impresionante el claro, tenemos unos niveles de los comentaristas, de decir, vale, yo sé que voy a comentar esto, pero me tengo que preparar también el mountain bike, la esgrima y el surf, por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. O por ejemplo en Río, yo me acuerdo también Jesús Tortosa en taekwondo, que en su primer combate perdió, entonces toda la prensa nos fuimos y hay repesca, como sabéis. Sí. Entonces, como con el que se había enfrentado y había caído, llegó a la final, entonces le repescaron por el bronce. Correcto. Y fue, no sé, igual 6 horas más tarde. Entonces, claro, toda esa organización que tú ya te has ido y estás en otro deporte y en otra sede, que Tortosa se ha metido porque es su rival, así que todos vuelven a taekwondo, con lo cual ahí entiendo que para vosotros es lo mismo, ¿no? Bueno, pero en nuestro caso había un comentarista de taekwondo que hacía toda la jornada con españoles o sin ellos, con lo cual no hubo problema y pudo hacerlo. El problema es cuando hay una incidencia y el horario previsto se alarga, claro, se acorta, lo que sea. Entonces ya... sí, te descuadra todo el horario. Descuadra todo. Con el tenis, con el Nadal del Potro que duró como 4 horas y pico, te descuadra tenis, porque luego igual tienes que ir a otro sitio después y ya no te da tiempo. Claro, o llueve y de repente en piragüismo o en hípica hay un viento tremendo, los deportes al aire libre y se suspende. Porque los caballos se asustan, porque se caen los obstáculos... Entonces se suspende la jornada y se retrasa 4 horas. Entonces ya, madre mía, el que tenía que hacer la hípica, que luego tenía que hacer tal, ¿sabes? Es un trabajo tremendamente complicado. Al final son en 15 días, el calendario es tan estrecho y está todo tan medido que en cuanto algo se descuadra, sí, te desmorona todo. En los deportes en pabellón no hay ningún problema, pero los de aire libre, que son muchos, especialmente el atletismo, el problema es la hípica, el remo, que te puede diluviar, tormenta eléctrica, y ahí es imposible, o sea, se suspende. Importantísimo todo esto que hemos visto de la televisión y también ahondando en la labor fundamental, clave, de cómo es el trabajo del comentarista, del narrador, que es el que al final acaba trasladando lo que está ocurriendo a los espectadores. Esa preparación que es fundamental, esa documentación, ese mantener el ritmo, ese conocer el lenguaje del deporte, ese conocer a los deportistas es fundamental para que si alguno tiene interés, vocación o muchas ganas de dedicarse a esto, estoy seguro de que ha cogido muy buena nota de todo lo que nos ha contado Julia Luna. Gracias, Julia. Vamos a ver también de la tele ahora prensa. Vamos a ver cómo trabaja o cómo ha trabajado Almudena Rivera cubriendo los Juegos Olímpicos para el periódico más leído de nuestro país, que es el diario Marca. Cómo se hace ese trabajo en unos Juegos Olímpicos y, bueno, también entiendo que tendrá algunas similitudes porque al final lo que es la documentación y la preparación viene a ser la misma, pero lo que es lo concreto del trabajo del periodista a la hora de presentar ese esfuerzo diario que es titánico en un periódico, en papel. Pues tiene muchas similitudes con lo de Julia. En cuanto al nivel de estrés, yo creo que lo compartimos todos los medios de comunicación. En nuestro caso, la preparación, lo que dice Julia también, tenemos suerte porque prácticamente todos los que vamos somos de polideportivo. Entonces todos hemos tenido ya contacto los 4 años previos. Es verdad, yo por ejemplo llevo bádminton, entonces cuando yo llegue a la final en su momento de Carolina Marín o ahora en Tokio, a Carolina Marín la lleva siguiendo 4 años. Claro. Entonces no es lo mismo llegar y que de repente se te plante una final olímpica, una española, y no sabes ni por dónde te viene el aire, a llevar 4 años informando de esa persona, haber hablado con ella, haber hablado con su entrenador, saber toda la historia de su lesión, porque después cuando llega ese momento en el que si hay una medalla, tú no solo tienes que contar ese momento de la medalla. Al final a nosotros sobre todo, el problema que tenemos como medio de prensa escrita es que nosotros el directo lo hacemos en la web. No voy a entrar a hablar de marca.com porque como Rubén va a hablarnos de toda la parte de internet, nosotros la parte del directo no hay ningún problema, se cubre a través de marca.com. Pero ¿qué pasa? Que nosotros salimos al día siguiente cuando todo el mundo ya sabe que ha habido medallas, ha visto de hecho imágenes en televisión, entonces tú tienes que contar algo diferente. Ese es el gran reto, tienes que buscar darle una vuelta al final a esa medalla, a esa historia, y yo creo que todo ese trabajo previo que comentamos de conocer al deportista ayuda mucho porque es el que te permite después tener ese background y tener también el contacto con el periodista, o sea, con el deportista para el día siguiente poder hacerle un reportaje distinto
en un lugar diferente. Me explico, por ejemplo, os he traído ejemplos aquí y ahora también los podremos ver en pantalla por los PDFs. Al final la diferencia entre estar cubriéndolo, viéndolo por la tele desde Madrid o estar como enviado especial para nosotros es poder hacer algo distinto con ellos. Por ejemplo, antes de que debutasen las leonas del rugby en los Juegos de Río, pues dijimos, bueno, pues en vez de contarlo como lo contaríamos desde Madrid, pues nos fuimos con ellas. No sé si podemos ver los PDFs, yo os lo voy a enseñar aquí. Este era el suplemento que hacíamos diario, normalmente de 16 páginas, había días que según la actualidad se incrementaba un poquito, ¿no? Pero mínimo 16 páginas, y entonces nos fuimos con ellas al Cristo Redentor, y subimos al Cristo Redentor, hicimos allí el reportaje. Esto es lo que te puede diferenciar de estar en Madrid cubriéndolo y viéndolo por la tele. Al final, nosotros tenemos que darle esa vuelta de tuerca siempre, que bueno, Televisión Española también lo hace y al día siguiente os la lleváis, pero claro, nosotros tenemos ese hándicap de que cuando el lector, esto por ejemplo es el último día de los Juegos, nos fuimos, es una doble página, por eso se ve primero esta parte y luego ahora veremos la segunda, era la favela de los campeones y nos fuimos a una favela, porque también es un poco lo que contaba antes Jorge, que te tienes que adentrar en la realidad de ese país, claro. Y todos lo hicimos, al final, que tenía distinto Río, que tenía distinto Brasil con respecto a los Juegos de Londres, pues conocer la realidad del país a través del deporte. Y el deporte, en el caso de esta favela, pues tenía un pequeño centro en el que utilizaban el bádminton, no ya como un deporte, sino como enseñarles una salida, una forma de vida. Este es otro ejemplo de, bueno, otro reportaje que también hicimos en la playa con un grupo también que utilizaba el rugby para salir adelante, y te contaban casos tremendos de un niño, por ejemplo, de 13 años que evidentemente que vivía en una favela, que tenía que cuidar a sus hermanos pequeños, que su hermano mayor estaba en la cárcel, que los padres, bueno, todo lo que os podáis imaginar, y ese ratito que tenía a la semana que se iba a jugar al rugby, para él era el momento en el que podía desconectar de esa realidad de no ir a la escuela, no llevar la vida que llevamos nosotros habitualmente. Entonces yo creo que nosotros como prensa el gran reto siempre es eso, el intentar buscar algo más, buscar algo distinto, porque ya sabes que lo han escuchado por la radio, lo han visto en la tele, se ha contado en internet. Entonces tienes que buscar este tipo de reportajes. El gran problema que le veo yo a Tokio va a ser que este tipo de reportajes ya no los vamos a poder hacer. Entonces ahí es donde para la prensa, bueno, para los medios de comunicación en general, pero para la prensa escrita en particular, va a ser complicado. Porque, perdona, por contarles, se supone que, o sea, que la prensa va a ser una burbuja, los deportistas otra burbuja y la prensa va a ir del hotel a la sede que sea y de la sede al hotel y no puede salir. Y a los deportistas tampoco creo que les dejen. No, de hecho la Villa Olímpica está a mitad de capacidad. Sí. De los 10.000 deportistas en la villa va a haber 5.000 como máximo, porque podrán entrar 5 días antes de su competición e irse 2 días después. 48 horas después, sí. Claro. Sí, o algo así. ¿Vale? Entonces, para que haya una fluctuación y nunca haya más de 5.000 deportistas. Es decir, que ni siquiera puedes trabajar con ellos en la Villa Olímpica, que es un sitio también de contacto con periodistas. Claro, nosotros al final, bueno, en el caso tanto de Televisión Española como en el caso de la Radio Televisión Española tiene derechos, nosotros no tenemos derechos, ellos pagan, la prensa escrita no pagamos esos derechos, con lo cual, por ejemplo, en la villa solo tenemos acceso a la parte internacional, es decir, tú entras en la villa y hay como una especie de plaza enorme en la que tú quedas con los deportistas y puedes hacer los reportajes. Luego ya, nosotros no tenemos acceso a entrar al lugar donde ellos viven, esa parte nosotros no la tenemos, igual que cuando termina una competición, estamos en la zona mixta para preguntar todos, los deportistas salen y a los primeros que atienden siempre son a las radios de las televisiones que tienen derecho y luego nos atienden a la prensa escrita. Todo esto evidentemente, lo que decíamos mucho, va a cambiar. Por ejemplo, el reportaje que estaba ahí ahora mismo, que lo hicimos, fuimos una semana antes y esa semana antes, que todavía no ha empezado competición, te tienes que buscar la vida para contar también temas. Y se había hablado mucho de toda la suciedad que había en la bahía de Guanabara, que era donde iba a competir la vela. Entonces, bueno, pues a través de
lo que decimos de conocerles antes, ¿no? Como yo había hecho vela durante un tiempo, pues hablando con uno de ellos, con Jordi Samar, que vemos ahí en imagen, regatista de 470, dijo, pues vente un día con nosotros si lo ves. Y nos montamos en la lancha de su entrenador y comprobamos efectivamente pues, la cantidad de suciedad que había y bueno, las condiciones en las que iban a competir. Para ir allí, por ejemplo, cogimos un taxi, porque está a 1 hora y pico y todavía ni siquiera, como era una semana antes, todavía ni siquiera había transporte oficial. Eso es lo que decimos ahora mismo en Tokio. En Tokio no nos van a dejar, para que os hagáis una idea, los medios de comunicación, los periodistas, no podemos coger transporte público, porque como quieren hacer burbuja para evitar los contagios, sobre todo, pues bueno, porque la población, como sabéis, hay un 80%, creo que era la última encuesta, de japoneses en contra de los juegos, o que querían que se volviesen a posponer, entonces no nos vamos a poder casi relacionar con ellos, con lo cual no vamos a poder movernos en ningún medio de transporte público, entonces hace que ya el periodista solo pueda moverse en circuito olímpico, ya te reduce las posibilidades de poder cubrirlo, y lo que decía Julia, al final es del hotel al centro de prensa, del centro de prensa a la sede de competición y vuelta. Todavía estamos viendo en marca, si os soy sincera, cómo lo vamos a hacer. Se ha reducido el grupo inicial, vamos a ser 4 personas menos y afecta a todo, desde redactores, que vamos a ser 4, y normalmente éramos casi 8, a fotógrafos, que llevábamos 2 y ahora va 1, cámara llevábamos para internet, para bueno, esos reportajes que se hacen fuera del circuito olímpico, llevamos un cámara para la web y ese cámara evidentemente no va a ir tampoco porque ya no podemos grabar nada. Entonces el dispositivo esta vez está siendo un poco más complicado de lo habitual, pero bueno, una vez allí sobreviviremos porque no nos queda otra, nos adaptaremos. Yo me sentía muy reflejada con Julia, con lo de 16 horas al día y lo de o comes o cenas, pero las 2 comidas al día... Malamente, mientras trabajas. Nada, yo creo que la media además es bajar entre 3 y 5 kilos después de unos juegos, que se suele decir. Pero bueno, la satisfacción es mucha, pero el trabajo también que hay detrás de esos juegos, la parte de Madrid es fundamental y sobre todo, por ejemplo, ahora en Tokio, al final con el cambio horario, va a haber mucha gente aquí en Madrid trasnochando para también hacer esa cobertura desde aquí, que yo creo que es importante. No solo somos los enviados especiales, sin el apoyo de Madrid sería imposible cubrir unos juegos. Y nada, nosotros al final llevamos planteado y planificado todo lo que podemos, pero en unos juegos es imposible llevarlos planeados al 100%. Primero porque no saben las medallas que van a salir, si lo supiésemos yo creo que seríamos todos adivinos, pero no lo sabemos y hay gente que te gana medalla y con la que no cuentas y hay gente que lo contrario, que la llevas como apuesta segura y después no gana. Nosotros la cobertura, mi jefe lo que hace, tenemos como pues, una persona encargada de coordinar diariamente lo que vamos a cubrir cada uno. No vamos toda la sección de polideportivo, con lo cual el reparto además de deportes no puede ser la persona que lleva habitualmente ese deporte, lo haces allí. Sí, yo puedo hacer allí bádminton, pero por ejemplo, si la persona que hace habitualmente halterofilia se queda en Madrid, allí a lo mejor tengo que hacer Lidia Valentín, por poner un ejemplo. Entonces nosotros, mi jefe cada día vivimos un poco al día y por la noche, en cuanto ha acabado la jornada, vamos a ver mañana competición españoles y entonces se empieza a repartir. Y sabes dónde empiezas el día, pero nosotros nunca sabemos dónde lo vamos a acabar. Yo me acuerdo de los de Londres, por ejemplo, empezaba el judo era a las 9 de la mañana, yo me iba todos los días al Estel a las 9 de la mañana y en judo hubo muy mala suerte en los Juegos de Londres, salvo Sugoi que se quedó a las puertas, el resto prácticamente primera y segunda ronda fuera. Entonces te ves a las 9:30 de la mañana, que ya ha terminado, ya lo has hecho para internet, pero para el periódico en ese momento lo tienes, y llamas a tu jefe y le preguntas, el judo ya ha acabado, el español eliminado, ¿dónde voy? Vale, pues mira, y entonces él busca, ahora mismo a lo mejor el waterpolo juega España contra Estados Unidos dentro de 1 hora y media, porque con las distancias no puedes de repente, no puedes decir, bueno, pues pásate, no, con las distancias que hay tienes que calcular eso, el poder llegar a la siguiente sede, y te vas al waterpolo, y acaba el waterpolo y llamas, ya ha terminado, ¿dónde voy? Y después de todo ese día en el que has hecho todo para web, llega el momento en el que desde Madrid pintan nuestros maquetadores el periódico y tú tienes que elaborar pues, estas páginas que decías. Entonces es un dispositivo que requiere mucho trabajo, lo que digo es que
la parte de plantearlo antes y planificarlo siempre es fundamental, cuanto más lo lleves preparado mucho mejor, pero como me dijo a mí mi jefe antes de los Juegos Olímpicos de Londres, que eran los primeros, y yo pregunté, ¿qué deportes me van a tocar? Porque yo me lo quería llevar todo muy preparado, me dijo, tú cuenta con todos, efectivamente, porque no sé dónde vais a acabar cada uno cada día, y porque también pasan cosas como que a lo mejor tú estás cubriendo un deporte, te ha tocado el tiro y justo ese día te llaman, y que nos ha pasado, que un deportista que ha ganado medalla sí que te concede al final esa entrevista y te tienes que ir. Entonces, otro compañero le toca irse a tiro. Es lo que comentabas. Sí. Entonces, al final es un poco... Qué bonito el tiro, ¿no? Cuando llegas, ¿esto de qué va? Al final, el operativo es intentar saber más o menos de todo ese trabajo previo que lleves hecho, muchísimo mejor, y sobre todo el conocer a los deportistas. Y yo creo que va a ser básico eso para lo que decía antes, para Tokio. Al no tener prácticamente contacto con ellos, al final lo bueno que tiene estar allí es que en cuanto ganan la medalla o no la ganan y llegan a la zona mixta, tú ves las lágrimas de alegría, las lágrimas de tristeza, la familia, tienes el feedback en ese mismo momento. Ahora no lo vamos a tener, porque la familia no puede estar, porque no, en principio el público solo será japonés. Las zonas mixtas ya... Las zonas mixtas están en entredicho, probablemente no puede haber zonas mixtas. Imaginaos una zona mixta, al final nos podíamos juntar fácil 20 periodistas, todos así con la grabadora y el micro. Es imposible hoy en día 20 periodistas manteniendo una distancia de metro y medio, es imposible. Claro. Entonces probablemente hagan todo a través de una pantalla, vía Zoom. Sí, es telemático. Sí, como se está haciendo al final, bueno, en el fútbol y como se está haciendo en otros deportes como el tenis, que se está haciendo ya así. Las ruedas de prensa van a ser telemáticas, eso claro, seguro. pero y las zonas mixtas... Y las zonas mixtas yo creo que dejarán las que tenemos derechos, sí. Somos 3 o 4 periodistas, porque que queramos a la misma persona, me refiero. Sí. Y las segundas zonas mixtas, que son donde van los medios que no tienen derecho, yo creo que esas no van a ser posibles. No, yo creo que tampoco. Nos han mandado un playbook previo, que para que os hagáis una idea es, igual que para los deportistas, qué van a poder y no poder hacer, para los periodistas también, y ahora el día 28 ahí, en teoría, se publica el definitivo, y ahí ya sabremos, pues bueno, si abren la mano o todo lo contrario, si todavía son más estrictos, que tiene pinta ahora mismo por cómo está la situación en Tokio de la pandemia. Sí, de hecho están pensando ya lo del público japonés incluso, que si igual no permiten nada de público. Sí, ayer dejaban ahí todavía trabajando en ello. Está siendo esto un reto extraordinario y una aventura maravillosa, yo creo que para sacar toda esa creatividad ante la realidad que estamos viendo y que se va a presentar en Tokio. Entonces, al final es como acabas haciendo un poco lo que decía Almudena, lo que decía también Julia, darle una vuelta de tuerca para contar no solo lo que está pasando, sino lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo un poco la impresión que sí que tengo cuando estuve en Río de Janeiro es que al final te acabas encontrando cosas, o yo no sé si es que, o las cosas me encuentran a mí, pero yo acabo sacando historias y contactos y algo que te desmarca. Antes de dar paso a Jorge Duato, una anécdota que además Jorge recordará, y es, tuve la fortuna de que me invitara a cenar una familia carioca que vivían allí, de Río de Janeiro, que encima la mujer, tenían 3 hijos, pues la mujer hablaba español. Tengo un audio de eso. Pues fenómeno, luego lo pones. Pero la cuestión es que la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos, igual que la ceremonia de clausura, es todo un acontecimiento, pero son 4 horas, cuando van por la pista olímpica todas las delegaciones, todos los países con la bandera, el abanderado, que si Pau Gasol, que si Rafa Nadal, que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues todo esto, claro, son 4 horas que para nosotros de retransmisión es brutal. Pues que hiciéramos eso de meter uno de los redactores en una casa de un carioca era algo que yo creo que no se había visto nunca. O sea, yo por lo menos no tenía constancia. Y es, oye, ¿cómo viven los cariocas, los que son de allí, de Río de Janeiro, un acontecimiento como son los Juegos Olímpicos y una ceremonia como es esta? Y que te contaran también cuál es la realidad de la ciudad, cuál es la realidad del país, cómo es el día a día de un carioca, las favelas de pobres y las de ricos, porque a mí me contaron que favelas son todos, al final las favelas son los barrios, lo que pasa es que hay unas que son de ricos y otras de pobres. No sé si estoy muy informado al final o no, pero ahora lo que de alguna manera te transmitían. Anécdotas aparte, pero que también son profesionales, al final es buscarte cosas que luego te vayan a dar juego a la hora de tú transmitir lo que está pasando allí en tu medio en concreto. O sea que yo creo que fue una suerte. Jorge, cuéntanos un poco en la radio tu experiencia en Río y bueno, a lo mejor algún detalle puntual de cómo se puede... Bueno, un poco por hilar todo lo que estábamos contando,
Y para que os hagáis una idea de la dimensión y el estrés, como dice Julia, que es lo primero que se te viene a la mente, yo estuve en los Juegos de Río 2016 y luego en el Mundial de Fútbol de Rusia, en Moscú, en 2018, 2 años después. Y claro, dices, pues un Mundial de Fútbol, pues después de los Juegos Olímpicos, casi pues con los Mundiales de Atletismo y tal, pues es el otro, el segundo o tercer gran acontecimiento deportivo del mundo. Claro, no tiene nada que ver, porque tú vas a Moscú y sabes que el tercer día hay 2 partidos, Alemania-Suiza y Japón-Sudáfrica, y ya está. O sea, eso es todo lo que tienes ese día. Claro, la ola, el tsunami de los Juegos Olímpicos es que cada día hay 20 deportes diferentes, o sea que para que sepáis la dificultad y la complejidad que tiene para los medios de comunicación cubrir algo como unos Juegos Olímpicos. Lo específico de la radio es que al final todos penséis en Juegos Olímpicos y manda la tele, porque tú lo que quieres es verlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos la radio y pues eso es un poco complejo. Cuando juegas también con la diferencia horaria, a nosotros en la radio siempre nos gusta visualizar al oyente, ¿no? O sea, tú estás haciendo un programa y te tienes que imaginar quién te está escuchando, quién está al otro lado, quién está con el pinganillo o quién está en casa con la radio o lo que sea. Cuando juegas con la diferencia horaria, que en Río y en Tokio son precisamente contrarias, cuando nosotros estábamos en Río, en España era de madrugada. Entonces, pues, bueno, era de madrugada, digo los momentos fundamentales. Había partidos de la selección española de baloncesto, por ejemplo, que eran, pues eso, a las 12 de la noche de aquí, y Mireia era a la 1 y pico, siempre, y a las 3, sí. Que cada vez cuando se metía Mireia en otra final decíamos, pues a la otra, a las 3. Y entonces, claro, tenías que llamar a Madrid, volvemos a lo de la importancia de tal, oye, Mireia, tal, entonces ¿qué? Y entonces pues decíamos, pues mira, que la final es mañana, pues eso, hora de Madrid, las 3 de la madrugada, vale, pues entonces hay que cambiar la programación, hacéis un especial, ¿qué hacéis? ¿1 hora? Sí, ya tiramos, pues venga, de 2 a 3 de la madrugada os la reservamos. O sea, el caos es total de programación, por más que tú tengas algunas pautas fijadas, es decir, los partidos de baloncesto de selección masculina y femenina los damos todos, tal. Luego está el tenis, el mundo del tenis es el enemigo número 1 de las programaciones. En los Juegos Olímpicos o en lo que sea, final de Roland Garros empieza a las 3 de la tarde y no sabes si va a durar hasta las 8, si en el si en el primer set alguien se va a lesionar y de repente te quedas sin partido, o llueve y lo paran y luego vuelve. Bueno, el tenis es horroroso. En Tokio lo que nos va a pasar, en Tokio son más 7 horas respecto a aquí. Entonces, nosotros vamos a empezar la programación madrugada, hora española, y terminaremos pues como a media tarde, la programación específica de continuidad y de todos los eventos que tengamos en directo. Claro, eso implica que toda la gente que está aquí en Madrid pues tendrá que cambiar su horario para ir a la radio pues a la 1 o 2 de la madrugada. Decía lo específico de la radio porque yo creo que todos pensamos en los Juegos Olímpicos y piensas en las imágenes, ¿no? Lo que ha puesto Julia, las medallas, tal cual. Yo sí he rescatado, a ver si me pueden preparar el audio de, creo que lo he llamado final 100 metros o 100 metros, no sé cómo lo he llamado exactamente. Para que os pongáis, yo cerraría los ojos. Calle 6, Justin Gatling. Calle 7. Y esto es lo que vimos, claro. Se hace el silencio. Estado Olímpico de Londres. Ahí está la gran final de los Juegos Olímpicos. Lo más grande. Orden de salida. ¡Oliva! Ahí está. Tomando la compensación. Usain Bolt por el centro. Va progresando. ¡Qué final! ¡Gana la Bolt! ¡Ganó Bolt! 9.64. 9.64. Impresionante Usain Bolt. El ciclón caribeño. Carrerón de Usain Bolt. O sea, claro, tú te tienes que poner en alguien que no lo está viendo, que en realidad la carrera de 100 metros es que al final encima son 9 segundos. Pero bueno, a mí sí me parece que la magia de la radio es... ese era nuestro compañero Germán García, cómo cuenta el silencio, que hasta él mismo baja la voz, porque pues no sé qué capacidad tendría el estadio de Londres, pero bueno, 70, 80.000 personas o lo que sea,
todo el mundo en silencio y luego la locura absoluta, todo el mundo gritando y Germán gritando como un loco para contar que ha ganado Usain Bolt. Eso es lo que es el evento puro, ¿no? Y que lo contamos en la radio y que para mí la dificultad, decía Almudena, lo del día siguiente, el periódico, claro, lo que tiene la radio es pues precisamente como la tele, ¿no? El directo, que te lo cuenta el directo, el evento puro. Luego está todo lo que rodea un poco a lo que es el evento puro. Rafa Nadal en Río ya, o sea, había ganado, yo qué sé, medalla hasta en los Juegos de Pekín 2008, no sé, en 2016 no sé cuántos Roland Garros llevaba, pues llevaría 8 o 9 o lo que fuera, pero la emoción de unos Juegos Olímpicos, para que entendáis que hasta el deportista más grande, para él unos Juegos Olímpicos es muy especial, claro, pero también para los que le rodean. Su tío Tony, el famoso Tony Nadal, bueno, que ya no es su entrenador, pero vivía ese día sus primeros Juegos Olímpicos y nuestro compañero Javier de Diego le entrevistó justo cuando acababan de asegurar una medalla en la competición de dobles y se puso a llorar y nos impactó muchísimo porque dijimos, joder, pero si dices, pues si este lo ha ganado todo, pero para que veáis la grandeza de unos Juegos Olímpicos, creo que lo he llamado Tony Nadal. A ver si lo podemos escuchar. Precisamente si por esto, ¿no? Si no, realmente, este no, el Tony Nadal. Momento, ¿no? Sí, un momento muy emocionante. Yo no había vivido nunca unas Olimpiadas. Joder, muy contento. ¿Quién no le iba a decir, no? Que venía Rafa muy justito, ¿no? Y ya tiene la medalla de plata mínimo en el bolsillo. Sí, ya ha compensado bien el venir hasta acá. La verdad es que hasta ese era el momento justo, lo pilló en la grada. Y, claro, y Tony Nadal dice, joder, es que no me lo puedo creer, son mis primeros Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos es lo máximo. Y luego lo que decía José, en la ceremonia de inauguración nosotros tenemos un problema, que es que somos radio. Entonces, claro, durante 4 horas hablar de un espectáculo que es visual para que lo vean en las televisiones de todo el mundo, pues para nosotros es muy complejo. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando describir todo lo que está sucediendo, contextualizar con un montón de cosas, metiendo reportajes de principales figuras de los Juegos, entrevistamos, llamamos en directo, ¿cómo lo estáis viendo?, antiguos abanderados españoles, llamamos ese día al que iba a ser abanderado de los Juegos Paralímpicos unos meses después, en plan, joder, ahora es Rafa Nadal el que lleva la bandera de España, en unos meses vas a ser tú, ¿cómo lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Sí, aquí estoy emocionado, con mi familia, no sé qué. Bueno, pues intentamos acompañar un poquito, porque si no luego, efectivamente, todo el desfile de deportistas, pues imaginaos por la radio 2 horas hablando de eso. Y ese día, lo que contaba José Barrero, se fue a esa casa de una familia brasileña, casa brasileña, creo que lo he llamado, nada, por escuchar un momentito, también quisimos pues adornar un poquito esa ceremonia de inauguración. Por 3 aciertos a 2 a la tiradora cordobesa, cuando solo llevamos esos... Siempre sale preguntarle a alguien ahí. De Brasil precisamente. Gracias. Si por esto, ¿no? Si realmente los problemas políticos que está atravesando ahora Brasil han deslucido un poco la pasión que realmente los brasileños podían tener por los Juegos Olímpicos. Vamos a preguntárselo a José Barrero, que como saben ya todos los oyentes que nos están escuchando desde la 1 de la madrugada en Radio Nacional, está en una casa viviendo esta ceremonia con una familia brasileña. José, hola de nuevo. Nos hemos metido en la piel de los brasileños, pues en sus hogares, en sus casas, estando muy cerca de ellos, porque al final son ellos, yo creo que los grandes protagonistas de esta experiencia que se está viviendo en su país y en su ciudad, en Río de Janeiro. Aquí seguimos con Marcelo y con Adriana, con su familia, con sus hijos. Adriana, yo ahora me trasladan los compañeros y creo que es muy interesante, pues una de las preguntas que nos hacemos nosotros también. Además que los Juegos Olímpicos van mucho más allá del deporte. La situación política que se está viviendo aquí en Brasil ahora, de alguna manera también ha desanimado a los ciudadanos respecto a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo está esta realidad ahora? ¿Cómo la estáis viviendo vosotros, Adriana? Sí, cuando Brasil ganó el Río de Janeiro, ganó la posibilidad de hacer los Juegos, pienso que 7 años atrás, todos eran muy contentes.
Mas ahora, con la situación bueno, política pues eso, del quisimos presidente ahí de un poco Brasil, pues adornar, se oía de fondo, dejábamos siempre de fondo el sonido de la ceremonia de inauguración, pero por saber un poquito más. A mí lo que me toca es llevar un poco más la continuidad. Lo hacemos los fines de semana en Tablero Deportivo, que es el programa contenedor de los fines de semana, y lo hacemos también durante los Juegos Olímpicos. Entonces yo no me tengo que preparar un deporte específicamente porque yo no voy a comentar un deporte. O sea, mi compañero Manu y yo somos los que estamos distribuyendo, como si dijéramos, pues conectaríamos pues, con Julia, que está en la natación, con Rubén, que está en el tenis, con José, que está en el hockey, con Almudena, que está en la vela. Yo no me tengo que preparar ninguno, pero a su vez tengo que tener un mínimo de nociones de cada uno de ellos para saber cosas. Es súper importante, ahora que vosotros os estáis formando, no solo para el periodismo deportivo, sino en general, pero lo de la preparación previa, que os lo habrán dicho mucho, que la mejor improvisación es la que se prepara y todo eso, pero lo que dice Julia de estar de un año de curro de papeles, de luego esos papeles, tal, dejártelo todo clarito para que sepas mejor plus marca, qué ha hecho este año, qué hizo en el preolímpico, qué hizo el año pasado en el europeo. Todo ese trabajo previo es que es fundamental para que luego salga, o sea, que es eso, que no penséis que es llegar allí, a ver, ¿quién nada hoy? Vale, pues esto, pues venga, y Michael Phelps y ya está. No, o sea, hay muchísimo trabajo detrás y eso es lo más importante. Y entonces, en esa tarea que tengo yo también está la de pegarme, y como decía Julia, el sudoku, decir, madre mía, hoy tenemos el judo a las 10, a las 12 juegan los del baloncesto. Bueno, si este se clasifica, pues ya continuamos el programa, o aquí lo cortamos, volvemos a las 4, que tenemos la semifinal de waterpolo. O sea, es un caos tremendo, y de currar 16.000 horas al día. Mi compañero Manu dormía en un hotel, yo dormía en otra no sé, en la residencia de periodistas, que no sé cómo. Y entonces lo que hacíamos era, cada uno en el desayuno nos llevábamos o sea, hacíamos 2 bocadillos y luego los intercambiábamos para comer, o sea, para que por lo menos fuera algo diferente. Y bueno, una locura, pues de eso, de 8 de la mañana a la 1 de la madrugada ahí metidos, ibas, dormías un poco, te levantabas, duchabas y a la vez. Es porque dura 2 semanas y un poco, si no, no aguantamos. Y luego, es verdad que los juegos también tienen lo maravilloso de, normalmente, nosotros en Tablero intentamos ser lo más polideportivos posible, y yo creo que lo conseguimos, que no solo sea fútbol, pero es difícil vivir en la radio momentos, por ejemplo, como Fátima Gálvez, que era el tercer día de competición, podía ser la primera medalla para España en tiro, que dices, jo, ¿y cómo cuentas tiro? ¿Alguna vez hemos contado tiro en la radio? Pues yo creo que quedó una cosa bastante curiosa, y que luego descubrimos que en realidad a mí me parecía que era bastante sonoro. A ver si lo podemos escuchar. Fátima tiro, o no sé cómo lo he llamado. Por 3 aciertos a 2 a la tiradora cordobesa, cuando solo llevamos, eso sí, 3 de los 15 disparos que tienen que efectuar ambas tiradoras. El cuarto de cóctel también impacta con el plato, por lo tanto ahora mismo 2 de ventaja, 2 puntos de ventaja, 2 aciertos de ventaja para la norteamericana. Fátima Gálvez dispara, acierta también. O sea, nos pareció que en realidad era brutal, porque es que se oye perfectamente el tiro. Teníamos la suerte de que encima José María Rubí, que también hace cosas ahora sobre todo de atletismo en la tele y tal, pues que, bueno, como este es de los que sabe de todo, pues encima lo contaba muy bien. Pero yo decía, pero ¿y cómo vamos a contar tiro en la radio y tal? Y luego descubrimos que era, yo le decía, es un poco como una tanda de penaltis en fútbol, porque claro, le iban lanzando, pum, vale, pues circulito, pum, fallaba, ha fallado. Y digo, pues así, vamos apuntando en un folio, y al final encima no pudo llevarse la medalla. Tuvimos un conflicto con Madrid de narices, porque claro, es que habéis cortado la programación y al final no ha habido medalla. Digo, ya, ¿y qué quieres que le haga? Digo, yo no puedo pretender si va a acertar o no va a conseguir la medalla. Digo, pero poneros al revés, imaginaos que consigue la primera medalla para España, que siempre la primera es como la más... O sea, la tienes que dar en directo. Digo, imaginaos que es al revés y no hemos cortado la programación. Bueno, en fin, que el lío, el caos, pero bueno, que yo creo que es un acontecimiento único, y he pretendido sacaros ahí 4 audios de un poco lo específico y lo diferente que son los juegos a través de la radio,
porque evidentemente es un evento, yo creo, sobre todo televisivo, claro, lógicamente manda la imagen. Pero bueno, en la radio, pues oye, también tiene su... Sí. Yo visualizaba a la gente en la cama con el pinganillo y escuchando ahí lo de los tiros, y yo decía, pues a mí me parece que es también atractivo, ¿no? Buenísimo. Y la importantísima labor que hiciste, Jorge, tú, de coordinación de todo el grupo que fuimos a Río de Janeiro, que para mí es que era básico, porque siempre sabíamos a la mañana siguiente lo que nos tocaba, dónde teníamos que ir, incluso hasta los días previos que estuvimos allí, yo creo que fue un acierto extraordinario. Yo la verdad que me emociona recordar muchísimo cómo eso fue es el porque trabajo allí. me quieres mucho. Pues sí, y el trabajo tan extraordinario que hicimos, y que bueno, que espero que si no puede ser en Tokio, que en los siguientes sí que se pueda repetir el mismo grupo que estuvo en Río, que fue una auténtica joya. Rubén Heras, gracias también por estar aquí, por contarnos un poco cómo fue tu experiencia, tu trabajo, lo que pateaste también Río de Janeiro para poder llegar a todo, y más cuando además tú en RTV.es eras uno de los pocos que estabas de nuestro medio de comunicación digital. Efectivamente. La parte digital de RTV, de Radio Televisión Española, tiene el reto en unos Juegos Olímpicos de aunar un poco todo, ¿no? De aunar el trabajo de la tele, lo que hace Julia, de aunar el trabajo de la radio, lo que hace Jorge, y luego también hacer un poco también de trabajo de prensa tradicional, ¿no? De llevar la última hora a través de una crónica escrita. Entonces, aunar todo eso requiere un trabajo, como hemos repetido todos ya, pues muy grande. Esto tiene varias patas. La principal, y la que todo el mundo desea, es el multiseñal, que se lo inauguramos en Londres 2012, en el que pusimos como 7 señales para poder llegar a donde no llegaba Teledeporte, donde no llegaba la 1, a señales que igual no caben en los canales tradicionales, que cualquier persona los pueda ver en su pantalla. En Río se dio un salto, porque ese multiseñal ya se podía ver también en tabletas, en móviles. La evolución tecnológica ya sabéis que es abrumadora y que está siempre a lo último, ¿no? de la tecnología. Y ahora en Tokio se reduce un poco, en vez de tener 7 canales vamos a tener 3 canales, porque hay una reducción de los derechos, no tenemos todos los derechos completos de los juegos, pero en esos 3 canales se va a intentar contar de la mejor manera posible cómo es la participación española en los Juegos de Tokio. A través de esos 3 canales se podrá ver o complementar lo que se puede ver en la tele, lo que se puede escuchar en la radio. Luego el trabajo como tal, in situ, en Río, por ejemplo, de parte de digital fuimos 4 personas, una persona que iba para un poco organizar todas esas señales que no entraban por la tele tradicional, otra persona que iba para hacer redes sociales, que es súper importante, y otra persona que iba para hacer, digamos que, formatos diferentes, o sea, no contar las cosas de la manera tradicional, con una crónica, con un vídeo, con un audio, sino darle una vuelta, ¿no? Darle otro aire a los juegos dentro de la vorágine que es la competición. Pues, por ejemplo, recuerdo un reportaje sobre Simone Biles, la gimnasta, en la que se reprodujo el salto con el que ganó el oro a cámara lenta en varias posiciones con audios de Paloma del Río. O sea, que el espectador, que el usuario pueda ver los juegos de otra manera, de una manera igual que no ha visto nunca o que puede ser lo más novedoso posible. Mi labor allí en Río pues era un poco seguir a todos los españoles que podían conseguir medalla y luego los grandes eventos. Durante la semana previa a los Juegos, pues como decía Almudena, se intenta buscar reportajes con los deportistas para acercar un poco a los espectadores un poco a lo que va a haber después en la competición, que yo creo que es una parte muy gratificante, la que puedes hacer reportajes más pausados, puedes hablar con ellos. Por ejemplo, hice reportaje de vóley playa con una cámara de 360, la que pusimos la cámara en medio de la red y se podía ver cómo entrenaban una pareja contra otra. Luego durante la competición sí que ya es pues esto, lo que hablamos de 16 horas al día, que empiezas por la mañana a las 9 de la mañana en piragüismo y acabas a la 1 con un oro de Mireia Belmonte en natación, ¿no? Y eso sí que conlleva ese trabajo previo gigante que hay que hacer para poder llegar a todas las competiciones con unos conocimientos para poder contarlos e informar con rigor, ¿no? Que es lo que se busca al final, que todo lo que esté contado sea con rigor y que no llegues sin preparación. Pues por ejemplo, cuando llegas a una final de bádminton con Carolina Marín, había compañeros que era de otros medios que igual era la primera vez que veían un partido de bádminton en su vida profesional. Claro. Entonces, intentar tener ese bagaje para que el deporte que te toque, que en mi caso eran pues prácticamente todos los que los españoles podían tener alguna opción importante de medalla,
pues poder contarlos muy bien, contarlos de manera correcta. Igual también tenía muchos días que se te descabalaba todo, pues, me acuerdo un día en el piragüismo que fui a ver a Teresa Portela, que participaba, llegó a la final, quedó sexta, y luego al rato, mientras estaba yo un poco ya más relajado, participaba Marcus Cooper, que no estaba en las quinielas de que fuera a ganar medalla y se llevó el oro, o sea, hizo un carrerón, se llevó el oro, y hay que ponerse muy rápido, a escribir una crónica muy rápido, lanzarla para que en Madrid la puedan sacar en todas las portadas, y estar en contacto con los compañeros de redes sociales para que la puedan mover por todas las plataformas posibles. En cuanto a las redes sociales, pues allí teníamos en Río, las principales eran Facebook, Twitter, por supuesto, Snapchat, que se buscaba también dar una imagen diferente a través de Snapchat, y ahora en Tokio, pues en vez de Snapchat, pues estamos buscando maneras para ver cómo podemos informar a través de TikTok, ¿no? Que es la red social un poco más de moda ahora mismo. Entonces, siempre buscando que todas las historias se puedan contar en todas las plataformas posibles, en todos los medios posibles, y dándole una vuelta para llegar a todos los usuarios de todas las edades, ¿no? No nos quedamos solo, las redes sociales las usan los jóvenes, pues no solo son los más jóvenes, sino que hay muchas redes sociales, hay yo creo que contenidos para todos y que pueden llegar de muchas formas diferentes. Ese es el verdadero reto, llegar a todos y de una forma atractiva, ya sea a través de un canal propio de televisión, a través de uno de esos canales web, ya sea a través de directos en Instagram o cualquier otro tipo de red social o de plataforma. Me acuerdo que allí en Río, pues muchas veces cuando terminábamos los eventos, pues hablábamos con los narradores de Televisión Española. Lo que nos faltaba. Lo que faltaba. Después de 15 horas de trabajo, llegábamos allí Susana y yo, Susana compañera de redes. Sí, además lo decíamos. Ahora esto. Y entrevistábamos pues, a Julia y a Jesús Soriano para tener esa visión de los narradores para poder lanzarla a través de todas las plataformas que tiene Radio Televisión Española, pues, y también dar esa visión de detrás de las cámaras, ¿no? De lo que el espectador no ve. Aparte del deporte, pues también dar esa visión de cómo trabajan los narradores de televisión, cómo trabajan los compañeros de la radio, buscar esa zona, que eso le gusta mucho a la gente además, ver cómo trabajáis, cómo sufrimos, cómo sufrís. Lo que no se ve habitualmente, ¿no? Claro. De hecho, uno de los vídeos más vistos de la web en los Juegos de Río era un vídeo en el que se grabó a Germán García cantando el oro de... También había otro tuyo. Sí, que estaba a mi lado, además, sí. Germán. Germán García cantando el oro de Mireia Belmonte. Qué maravilla. O sea, esa pasión de la que hablábamos antes, que genera los juegos y genera esos momentos de emoción absoluta, después de 15 horas de trabajo, reflejada en un vídeo que se movió por redes sociales y funcionó verdaderamente bien. Entonces yo creo que la parte digital es un poco, ese es el mare magnum de cosas que tenemos que hacer. Hay mucha gente trabajando detrás, no solo la persona que va o que está allí in situ en los juegos, sino toda la gente que está en Madrid dotando de vídeos a la parte digital, buscando formas de contarlo de otra manera, porque al final la parte digital sí que son 24 horas sin parar, hay que hacer muchos turnos de trabajo, o sea, digamos que es como el tope de trabajo y el tope de dedicación durante 15 días de periodismo puro y duro. Ahora para Tokio la idea es lanzar RTV Play, que es como la nueva plataforma de vídeos a la carta que va a lanzar Radio Televisión Española. Será de todo, pero el lanzamiento gordo va a ser con los Juegos Olímpicos. Entonces va a ser una plataforma, digamos, más actualizada que la que tenemos ahora de la carta, y ahí se podrá ver pues toda la parte que tenemos de vídeo on demand, de vídeo a la carta durante los Juegos y luego lo que vaya generando después, ¿no? Un poco todo eso. Qué bueno. Y básicamente es eso. Fenomenal. Yo me gustaría, nos quedan 10 minutos, 8 minutos, pero me gustaría también que disfrutemos de la presencia de 4 grandes profesionales que han vivido experiencias en los Juegos Olímpicos como enviados especiales para aprovechar y preguntarles alguna curiosidad puntual que tengáis sobre cómo se trabaja en los medios, por dónde van los medios de comunicación a lo mejor ante la realidad de las nuevas tecnologías que se están produciendo, alguna curiosidad que tengáis de algo que consideréis necesario para vuestra formación, que os vaya a enriquecer y que os vaya a lo mejor a dar un poco de luz de cara a cómo proyectar vuestra carrera profesional. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene alguna pregunta?
¿Alguna curiosidad o alguna duda? Si no, voy a tirar yo, que tengo muchas. ¿Cómo te llamas? Alicia, pues proyecta la voz y así ensayas también, que eso es importante. Uno que conteste y breve también, porque esto lo hemos dicho, yo creo. Más o menos sí. lo hemos dicho, pero dale, Julia. Sí, bueno, básicamente nosotros en Televisión Española estamos especializados entre comillas, ¿vale? Digo entre comillas porque yo sigo natación y sincro, pero hago una natación al año. Son los campeonatos de Europa, los campeonatos del mundo, lo que toque ese año, y campeonato de España. Punto, no hago más natación. Es decir, yo mi día a día es el telediario. Mira, esta tarde tengo un rodaje con triatletas, con Jairo y con Adrián, y con Diego, bueno, un reportaje de triatlón para el telediario. Mañana tengo otra cosa, el sábado y el domingo tengo el preolímpico de esgrima, que es en Madrid, que es un deporte que yo hace mucho que hice, pero que me ha tocado comentar. Es decir, estamos especializados entre comillas, ¿vale? Tengo la responsabilidad de seguir día a día a través de de todas las páginas, porque afortunadamente la tecnología ha cambiado nuestra manera de informarnos, de prepararnos, de trabajar, y yo ahora todos los días me conecto a una serie de páginas internacionales de natación para ver qué ha pasado, para seguir, cuelgan vídeos, los veo, para ver qué está pasando en Brasil, qué pasa en Japón, ¿vale? Y luego redes sociales de un montón de nadadores y federaciones, tal. Pero eso es un trabajo rutinario de día a día mío, pero por responsabilidad, porque realmente yo hago una natación al año. Claro. Al final no deja de ser... Es decir, que no me puedo especializar porque mi trabajo día a día es otro. Yo creo que intentamos abordar lo más profundamente posible 1, 2, 3 deportes, pero luego tienes que estar también preparado para que te caiga lo que te pueda caer. Jorge Sánchez Coque es profesor en la Universidad Europea y, por cierto, uno de los grandes que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque también va con OBS allí. Tuve la fortuna ya de estar con él. Yo no sé si Jorge se acuerda, porque nos vino a visitar al IBC. Al IBC y nada, que es una alegría, y que también sé perfectamente que los alumnos valoran los profesores que tienen aquí, como Jorge, porque como Coque, estar en el top es una cosa muy de unos pocos. Entonces sé perfectamente que valoráis el profesorado que tenéis aquí, por ejemplo, con Jorge, con Coque. Cuenta, Coque. ¿Cómo os afectaría, ¿no?, la posible ausencia de público a la hora, sobre todo, de conseguir ese ambiente? Qué bueno eso, qué bueno. Una de las cosas que nosotros intentamos conseguir es transmitir todo lo que es el sonido para que las televisiones tengan. Pero claro, nos planteamos el si hay ambiente, radio... Esto, sí. Jorge, a ver, Jorge. Yo que esa es buenísima. O sea, nosotros... Estamos pensando cosas. A ver, todo tiene también su lado positivo. Nosotros llevamos ya un año haciendo todos los deportes, claro, sin público. Hay veces que incluso enriquece más, o por lo menos es diferente, pero ahora escuchamos el golpeo del balón, los gritos de los jugadores, de los entrenadores. Recuerdo perfectamente la final de la ACB, que fue en Valencia, en esa burbuja que crearon, y nos dieron muy buen sonido. Claro, cambia un poco la manera de trabajar, y claro, oíamos, pues eso, lo que se dice siempre, ¿no? Pues las zapatillas en la pista, el balón que no entra, da en el aro y tal. Bueno, es diferente. Yo prefiero que haya público, sobre todo, siempre lo decimos, en los grandes acontecimientos es cuando lo notas. O sea, en un partido de liga normal, pues da un poco igual. En un partido de baloncesto normal, pues bueno, en la final de la Euroliga o en la final de la Champions, no, es que así se oye el toque de balón, tal. Ya, no es lo mismo. Para la radio no es lo mismo. Así que en los juegos, pues... A lo mejor nos puede contar un poco, no sé si puedes, Coque, contarnos o no. Te digo porque a mí esto es una cosa que me parece fundamental, y es el sonido ambiente.
al espectador, al oyente, en este caso es audiovisual, es que le mete en la escena. Que nuestro trabajo al final es conseguir, de alguna manera, un poco, que se meta en la piscina el espectador o el oyente. Por ¿verdad? eso os he querido poner el audio de lo de la final de 100 metros, que es Germán en el estadio y de repente todo el estadio se cae, que pasa un poco en la natación. Total, sí. Yo me escapé un momento del IBC y bueno, solo vi eso, pero en directo, que fue una de las medallas de Michael Phelps, que dije, por mis narices me escapo, o sea, me da igual todo. Y me impresionó el silencio, o sea, de repente es cuando, o sea, es que de repente es el silencio, y lo oíamos ahí a Germán, que es que baja, y se va a la final de los 100 metros, y dices, perdón, Germán, si tu posición estará arriba, tal. El pistoletazo de salida, claro, se tiene que oír. Y eso es la máquina, y entonces, ¡pah!, se oye, y en la natación, me acuerdo, o sea, es el silencio tal, y de repente, ¡pah!, y todo el mundo, ¡guau! Claro, pues eso, efectivamente, ahora, pues no lo vamos a tener. Yo además, una cosita, los Juegos de Londres, que para mí fueron los mejores juegos que se han hecho, lo fueron precisamente por el público, porque el público de Londres, los espectadores que estaban in situ, eran gente muy culta, sabía de todos los deportes. O sea, yo notaba, por ejemplo, en natación, los espectadores sabían que iba a ritmo de récord del mundo. El nadador. Qué importante, qué bonito. Porque tenían conocimientos. Y entonces empezaba, y tú, o sea, a ti te subía. te subía. Y si no, se bajaban. O sea, yo me guiaba mucho por el público. Y me guiaba sobre todo en los saltos de trampolín, que también los hice. Que claro, Gran Bretaña es una de las grandes potencias mundiales. Y sabías cuando había hecho un pedazo de salto, antes de, ¿sabes? Que el salto es ¡pum! Y no te da tiempo ni a hablar, y ya el público se había dado cuenta porque era súper entendido. Pero en cualquier deporte. Cosa que en Río la diferencia era como de la noche al día. O sea, en Río el público menos preparado que he visto, menos culto. Futboleros. Menos futbolero, claro que sí. Pero lo de Londres fue una gozada por esto, Dos por cosas este ambiente. Os voy a pedir, y es, Jorge, Coque, te emplazamos a que nos cuentes un poco esto, ya me informarás. Os doy las gracias a todos, os pido por favor un aplauso por el esfuerzo vuestro y también de los compañeros que han venido aquí a echar la mañana con vosotros. Un detalle, un libro de un afamado autor de libros. Gracias por venir y nada, gracias a vosotros por haber bebido todo lo que ha salido aquí. Gracias. ¿Pero esto eres tú?